tú no eres un Dios que hace acepción de personas, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, por ese gran amor y misericordia con que nos has amado, Señor. Aleluya. Aleluya. Es nuevo día de alabanza y restauración. La gloria del Señor está en su templo. Alaben al Señor de corazón. Es nuevo día de alabanza y restauración. La gloria del Señor está en su templo. Alaben al Señor de corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Con alegría venimos ante ti para darte nuestro honor. Te adoramos, te aclamamos, Rey, celebramos tu triunfo, Señor. Jesús es Rey, Jesús es Rey, aleluya, gloria al Señor. Jesús es Rey, Jesús es Rey, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me ha transformado, aleluya, gloria al Señor. Me ha transformado, aleluya, gloria a Dios. Ya pronto viene, aleluya, gloria al Señor. Ya pronto viene, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Con alegría venimos ante ti para darte nuestro honor. Te adoramos, te aclamamos, Rey, celebramos tu triunfo, Señor. Jesús es Rey, aleluya, gloria al Señor. Jesús es Rey, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me ha transformado, aleluya, gloria al Señor. Me ha transformado, aleluya, gloria a Dios. Ya pronto viene, aleluya, gloria al Señor. Ya pronto viene, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya,
porque tú eres nuestro Dios y Señor. Tú eres nuestro Rey y Salvador. Y porque tú le has dado un propósito a nuestras vidas. Porque le has dado un sentido a nuestras vidas y has llenado nuestra vida de gozo y de paz. Y has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Ciertamente no puede estar triste un corazón que te tiene, un corazón donde tú moras, Señor. Un corazón que te alaba, Señor. Un corazón que vive para ti, Señor. Un corazón que ha decidido seguirte a donde tú vayas, divino Maestro. Aleluya. Aleluya. He decidido seguir al Cordero de Dios. Amén, amén. Por los caminos donde Él anda, quiero pisar. Y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida. Eres mi vida. Señor. Tú eres mi fuerza. Eres todo para mí. Eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios. Por los caminos donde Él anda quiero pisar. Por los caminos Seguir su huella, donde seguir sus Él pisadas. anda, Vivir en quiero santidad. pisar. Y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. quiero llegar. Correr la carrera, pelear la buena batalla. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Amén. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Amén, Señor. Eres nuestra vida, Señor. Eres nuestra fuerza. Eres todo, Señor. Eres todo lo que necesitamos. Eres todo lo que necesitamos. En ti estamos completos, Señor. Es por eso que hemos decidido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti, Señor. Por eso que hemos decidido negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Perder nuestra vida para hallarla en ti, Señor.
Porque fuera de ti nada deseamos, Señor. Fuera de ti nada deseamos, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Aleluya. Aleluya. En ti estamos completos, Señor. En ti estamos llenos. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Decidido seguirte, Señor. Amén. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Amén, Señor. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Amén, Señor. He decidido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. Pagar Pase lo que pase, el Señor. precio Aunque de Satanás estar venga, Señor, con junto toda su a fuerza. ti. Aunque el mundo quiera He arrastrarnos a volver atrás. decidido tomar Estamos la decididos a tomar la cruz. Por amor a aquel que la tomó primero. Perder nuestra vida y hallarla para ti. En ti, Jesús. En ti, porque Jesús. fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Solamente por amor, por amor. Solamente por amor, Amén, Señor. Amén, Señor. Después de entender tanto que nos has amado y después de entender todo lo que has hecho por nosotros, ¿qué podemos hacer, Señor? No solo qué podemos decir, sino qué podemos hacer. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor. Porque no somos de los que ponen la mano sobre el arado y miran para atrás, Señor. Porque no somos de los que retroceden para perdición.
Porque tú cuando cargabas ese madero áspero camino al Gólgota, Señor, no retrocediste, Señor, sino que seguiste adelante hacia la cruz, Señor, hacia ese instrumento de tortura para morir por nosotros, por amor a nosotros. ¿Cómo no podemos ahora, Señor, con tu ayuda, con tu poder, con tu gracia, seguirte solamente a ti, Señor, y servirte solamente a ti por amor, Señor, y amarte solamente a ti, Señor? Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y
No mirar atrás, Señor. Amén. Porque tú no miraste atrás, ciertamente, como decíamos hace un rato, Señor. Porque aunque caías, te levantabas. Porque en tu gran amor solo tenías un propósito: llegar hasta ese cerro de la calavera para ser crucificado, y todo por amor a mí, todo por amor a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, siendo aún pecadores. Eso es lo más maravilloso, que sin ser merecedores de tanto amor y de tan grande sacrificio, tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste, Señor, porque aunque solo merecíamos la condenación eterna por causa de nuestros pecados cometidos contra ti y nuestro prójimo, fue tu amor el que te movió a dejar el cielo. Fue tu amor el que te movió a dejar la gloria y hacerte un ser humano como nosotros, para dar tu vida por nosotros. Fue tu amor el que te llevó a resistir en esa cruz, Señor. No fueron los clavos, ciertamente. Fue tu amor el que te llevó a resistir en esa cruz. Y fue tu amor por nosotros, siendo pecadores, Señor, indignos. Ah, Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás? Es lo menos que podemos hacer. Eso es lo que estamos llamados a hacer todos los que estamos aquí presentes, Señor, y ausentes. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, buscando de tu fuerza, Señor, buscando más y más de tu Santo Espíritu, y rindiendo nuestras vidas a ti cada día, cada momento, Señor, por amor a ti, por amor al que nos amó primero, Señor, por amor al que nos amó primero, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Es lo menos que podemos hacer, Señor. Es lo menos que tú te mereces, Dios. Jesús. Eso, Señor, y con tu fuerza y con tu ayuda, a través de tu Santo Espíritu, sé que podemos lograrlo. Sé que cada uno de los que dispone su corazón a hacerlo puede lograrlo, Señor. Puede lograrlo, porque no es en nuestras fuerzas, es en tus fuerzas, Señor, para que podamos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguir tu caminar y no mirar atrás. Y no mirar atrás, Señor. Y todo por amor a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito y alabado seas. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria, y exaltamos tu nombre sobre todo nombre, sobre todo nombre. Pagando el precio de estar junto a ti, Señor, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz cada día,
con tu ayuda, perdiendo nuestra vida, muriendo cada día para hallarla en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Que ese sea nuestro mayor anhelo, ese sea el propósito de nuestra vida y que ese sea nuestro estilo de vida. No solo un anhelo y un propósito, sino una realidad en nuestras vidas. Así sea, Señor. Porque eso es el cristianismo, Señor, no es otra cosa. Es vivir para ti, Señor, y no volver atrás. No es congregarse aunque es necesario. No es alabarte aunque es necesario. No es dar de lo que tenemos aunque es necesario. No es orar y leer la Biblia aunque es necesario o es parte de ello. Es vivir para ti, Señor. Es vivir para ti y no mirar atrás. Y todo esto por amor, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas. Aleluya. En Isaías capítulo 66, verso 1 y 2, dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dice en el verso 1, Jehová dijo así, escucha, ¿de quién es esta palabra? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Imagínate de la boca de quién están saliendo estas palabras. ¿Habrá acaso algún rey mayor? ¿Algún rey con más gloria, con más poder? El cielo, dice, es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es un Dios todopoderoso para quien no hay nada imposible. Y dice Dios a un pueblo que no se había arrepentido, a un pueblo que por obras o a través de las obras quería agradarle sin haberle rendido su corazón, sin haberse entregado a él de corazón. Les dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Yo no necesito esto, dice Dios. Yo lo que quiero es que tú te conviertas a mí. Yo lo que quiero es que tú vuelvas tu corazón a mí, así como yo he vuelto mi corazón a ti, dice Dios. ¿Por qué? Porque yo no necesito casa. Mi mano hizo todas esas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero yo voy a mirar. Dios promete y Dios no miente, entiéndelo. Yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hace algún tiempo hablaba yo con una persona y ella me decía: ayúdeme. Ella me decía que le ayudara yo a encontrar su salvación. Meditando en las palabras de esta persona se me venía a la mente la toma de Samaria. ¿Quién se acuerda? Los samaritanos estaban rodeados por un ejército muy fuerte. Habían cortado todo tipo de entrada de alimentos y de agua. Había una gran necesidad. La cabeza de un burro se vendía por grandes cifras de dinero. Mira el hambre que había. ¿A quién se le antojaría hoy comerse una cabecita de un burro cocida? ¿Cuánta carne puede tener? Salvo la lengua y los cachetes, cerebro. Pero había una gran hambre tremenda. Y cuando el rey se paseaba sobre la muralla, la gente le gritaba: sálvanos, rey, sálvanos. Yo me imagino que ese rey se sintió con la misma impotencia que yo me sentía ante la súplica de esta persona. Y el rey le dijo: ¿de qué te puedo salvar yo? ¿De qué te puedo salvar yo? Que te salve Jehová. Así le dijo: ¿de qué te puedo salvar yo? Estoy en la misma condición que tú, le dice el rey, ¿verdad? Aquí estamos sitiados todos. Además, ¿qué poder tengo yo para salvar? Que te salve Jehová. Porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve, dice su palabra. Yo soy Jehová y fuera de mí
no hay quien salve. Ciertamente la gente de Samaria necesitaba un milagro de parte de Dios, lo cual sucedió si tú lees la historia. Dios tuvo compasión de esa gente y hizo un milagro. Las personas que claman, ayúdeme, igual necesitan entender que tienen que volver sus ojos a Dios y que necesitan que Dios haga un milagro. Necesitan que Dios haga un milagro en sus vidas. Y Dios dice, yo miraré, dice Dios. ¿A quién? Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Al pobre y humilde de espíritu. Antes de pasar en esta enseñanza de hoy, a ver, ¿quién es un pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra? ¿Cómo es una persona a quien Dios mira? Yo quisiera primero explicarte quién es una persona a quien Dios no va a mirar. Antes de ver cómo es una persona a quien Dios sí va a mirar para misericordia, yo quisiera dejar claro primeramente cómo es una persona a quien Dios no va a mirar. Para que tú veas si tú estás en este grupo. Y si tú estás en este grupo, cambies de actitud. Por eso Dios no te ha visto. Por eso no has alcanzado el perdón de los pecados. Por eso tu conciencia y el Espíritu Santo no te dan testimonio de perdón de pecados. Sí. Por eso no tienes el gozo y la paz que dan el perdón de pecados y el ser lleno del Espíritu Santo. Primeramente, ¿a quién no mirará Dios? Dios no mirará al soberbio. En el Salmo 138:6, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mira lo que dice el Espíritu a través del salmista. Jehová es excelso y Dios, siendo ese Dios, atiende al humilde, mas al altivo, al soberbio, al orgulloso, mira de lejos. Al soberbio lo mira de lejos. Y aún más, en Santiago, capítulo 4, verso 6, mira lo que dice la palabra de Dios, hablándonos acerca del carácter de Dios. ¿Y a quién no mirará Dios? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No está diciendo que el Dios de la misericordia ya no es benevolente, que el Dios de la misericordia ya no quiere tener compasión de las personas. No está diciendo que se acabaron las misericordias de Dios. No está diciendo que se han acabado las misericordias de Dios, porque dice que Él da gracia a los humildes. Lo que está diciendo es que Dios a un grupo de personas ve de una manera y a otro grupo de personas ve de otra manera. A los soberbios los resiste. A los soberbios los resiste. A los humildes les da gracia. Les da su favor inmerecido. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo es un soberbio en la vida práctica? ¿Cómo es un soberbio en la vida práctica? Déjame decirte que un soberbio es aquel que tiene un concepto distorsionado de sí mismo. Un concepto muy diferente de sí mismo que el que tienen las escrituras de él. Un concepto muy diferente de sí mismo que el que tiene Dios de él.
Y ese concepto que tiene de sí mismo es de que Él es bueno. Cuando la palabra de Dios le condena, cuando la palabra de Dios le señala como un pecador, como un impío, tiene un concepto personal mayor de sí mismo, como alguien que es justo y que es recto, cuando Dios no lo ve así. Pero resiste en su soberbia a la palabra de Dios, resiste en su soberbia al Espíritu Santo de Dios que viene a convencerle de pecado. Ese es un soberbio. Es aquel que dice, pero, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no soy malo, yo no soy malo. Yo no, sí es cierto, yo pues no vivo como Dios manda, pero yo no soy tan malo. Ahí tienes tú alguien que tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debería de tener. Alguien que tiene un concepto de sí mismo muy distinto que el que la palabra de Dios le muestra y Dios a través de su Espíritu Santo le muestra. Personas que se comparan con otros y tristemente se comparan con otros que están peor que él. No se comparan con Jesús. Si leyeran los evangelios y vieran cómo es Jesús y se imaginasen a Jesús como esposo y se imaginasen a Jesús como esposa y se imaginasen a Jesús en su lugar como padre o en su lugar como madre y se imaginasen a Jesús como hijo, entonces estas personas cambiarían el concepto de sí mismos, pero no ven a Jesús. Su estándar no es Jesús, son otras personas que tristemente están peor que ellos. Esto les hace tener un mayor concepto de sí mismos que el que deberían de tener. Y no puede sacarlos de ahí. Les muestra las escrituras y les dices tú, mire, dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Usted practica la mentira, usted practica los celos, usted practica la amargura, usted practica cualquier pecado, la codicia, etcétera. Usted practica la soberbia. Dice, usted es un hijo del diablo. Así dice la palabra de Dios, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Así dice Dios. Y la persona te dice, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Y lo vuelves a llevar a las escrituras. Y le dices, mira lo que dijo Jesús a unas personas que creían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios. Mira lo que les dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y la persona dice, no, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Oiga, pero si lo que hay en su corazón brota, de su corazón brota la codicia, de su corazón brota la falta de perdón, la amargura, de su corazón brota la idolatría hacia un ser querido, hacia un trabajo, hacia un pecado o hacia usted mismo. Oiga, de su corazón brota la autocompasión y la amargura. De su corazón brota la autosuficiencia y la soberbia. Ahí está claro, todo mundo lo ve, menos el soberbio. Y le estás tratando de explicar cuáles son sus pecados a la luz de la palabra de Dios, cuál es su condición a la luz de la palabra de Dios. Y te dice, no, usted no puede juzgarme a mí. Es entre Dios y yo. ¿Sabes qué dice Dios? A ese yo no lo voy a mirar. No. Con ojos de compasión, ese no va a tener mi misericordia. Ese no es. Ese no es un pobre y humilde de espíritu que tiembla mi palabra. Son personas que creen que por sus méritos, por sus obras, por su largo currículum en una organización religiosa, no importa el nombre, ya Dios está obligado a perdonarles. Ya Dios está obligado. Es que usted no sabe, tantos años de ser cristiano. Me bauticé hace 30 años. Mire, yo he servido tanto en tantos lugares que he andado. Yo he sido líder. Mire, yo he ido a tantos cursos que quizás usted ni tiene ese número de cursos que yo he ido, a lo mejor. Y creen que por eso Dios está obligado ¿a qué? A tener misericordia de ellos, a tener compasión de ellos, a perdonarlos, a verlos con buenos ojos. No.
Son personas que cuando tú platicas con ellos, no les ves aquella urgencia por buscar de Dios. ¿Por qué? Porque creen que le van a entregar su vida a Dios cuando ellos quieran. Mira, son personas que utilizan una frase para esconder su soberbia. Esa frase es ¿cuál? En el tiempo de Dios. Oiga, ¿y usted cuándo se va a convertir a Dios? En el tiempo de Dios, hermano. Oye, ¿usted cuándo va a dejar sus pecados? En el tiempo de Dios, hermano. Mira, ¿sabes cuándo es el tiempo de Dios? Hoy, dice. Hoy es día de salvación. Hoy. Pero no están haciendo otra cosa más que encubriendo su soberbia. Encubriendo su soberbia con un matiz religioso. Están aparentando ser muy espirituales, sujetos a Dios. En el tiempo de Dios, hermano, voy a dejar este pecado. Cuando Dios me lo muestre. Pero si Dios se lo está mostrando ahorita, Dios se lo está mandando ahorita. Hoy es día de salvación. No, hermano, es que yo necesito que Dios me lo revele. Ya lo escribió en la Biblia hace 2000 años o más si está en el Antiguo Testamento. No, pero es que yo quiero que Dios me lo revele a mí personalmente. Ponle nombre a ese pecado. Se llama soberbia y Dios nunca se lo va a revelar personalmente porque Dios no cumple caprichos de nadie. Dice Dios, yo ya lo dejé establecido en mi palabra. Aquí está la palabra de Dios. Yo ya lo dejé escrito para que se ponga por obra, para que se viva ese precepto. Dice Dios, yo no soy un Dios concentrado de caprichos. Esta persona sabe lo que está en mi palabra y quiere que yo venga personalmente a mostrárselo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Se llama soberbia. A esos no mirará Dios. Personas que posponen su entrega a Dios. Personas que creen que debe de ser como ellos dicen. Oiga, es que mire, dice la palabra de Dios. No, es que mire, yo creo que no hay que ser tan fanáticos, dicen. Yo creo que eso es legalismo, dicen, ¿verdad? Yo creo que no hay que irse a los extremos. ¿Usted cree? Bueno, ¿qué dice Dios? No, pero es que finalmente yo creo y su opinión prevalece sobre la palabra de Dios. Su opinión prevalece sobre la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esos son soberbios. Esas son soberbias. Y Dios resiste. Óyelo bien, eso es lo más triste. Dios resiste al soberbio. No vas a alcanzar esa salvación tan grande que tú anhelas, porque Dios resiste esa condición de tu mente y de tu corazón. Dios resiste ese pecado que se llama soberbia. ¿A quién más no mirará Dios? Dios no mirará a aquel que ama el pecado y demuestra su amor por el pecado a través de una práctica continua del pecado. Hay gente que sabe lo que es pecado. Hay gente que sabe lo que es pecado. Hay mucha gente que no sabe lo que es pecado porque no se predica acerca del pecado. Se les llama ataduras, se les llama demonios y se les llama mil cosas. Y no se les llama como pecado del cual tienen que arrepentirse. Pero hay gente que sí ya sabe lo que es pecado y no solo sabe lo que es pecado, ya saben cuáles son sus pecados porque Dios se los ha mostrado. Y no solo eso, hay personas que no solamente saben cuáles son sus pecados, sino que saben cuáles son las consecuencias de esos pecados. ¿Saben cuáles son las consecuencias de sus pecados para con Dios? Porque contra Dios han pecado. ¿Saben cuáles son las consecuencias de su pecado para contra su prójimo? Esos próximos, esos seres cercanos a quienes dicen amar, pero lastiman cada día con su pecado y no les importa. Aún, ¿saben cuáles son las consecuencias del pecado para con sus almas, para con ellos mismos, para con sus cuerpos, sus almas y su espíritu? Lo saben, pero no hacen nada. No hacen nada por abandonar ese pecado. ¿Por qué? No porque no se pueda,
sino porque no quieren. Y cuando viene la tentación, en lugar de correr a Dios por ayuda, por el oportuno socorro para vencer la tentación y no caer en el pecado, las personas corren como caballo que se dispone a la guerra. Corren a toda prisa a la tentación. Y no es porque no se pueda vencer la tentación, sino porque no quieren, porque aman el pecado y el deleite temporal que les produce. En Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, vemos esta verdad. Primeramente, leemos de su misericordia. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Fíjate lo que dice Dios. No se han acabado mis misericordias. Mi misericordia no tiene límites. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No, dice Dios. Pero vuestras iniquidades, sus maldades, han hecho división. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Son las iniquidades, las perversidades. Son las maldades del hombre las que han hecho división entre ellos y su Dios. Y sus pecados, los del hombre, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A este tipo de personas que aman el pecado y lo siguen haciendo. A unas sabiendas de que la paga del pecado es muerte, a unas sabiendas de las consecuencias para con Dios, para con su prójimo y para con ellos mismos, a unas sabiendas de la naturaleza destructora del pecado. Y no les importa, porque son amadores de sí mismos y amadores del pecado. A esas personas Dios no las va a ver. Dios no las va a ver. Se necesita un corazón que aborrezca el pecado. Un corazón que esté dispuesto a no volver más al pecado con la ayuda que Dios está dispuesto a dar. Por amor a Dios, por amor a su prójimo, por amor a sus almas. Para que Dios vea a esa persona. Y hay una tercera categoría de personas a las cuales no mirará Dios. Y le llamamos el reposado. El reposado. En Amós, capítulo 6, verso 1. En adelante dice así. Ay, y comienza con un lamento. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Lo quiero leer de nuevo. Dice, ay de los reposados en Sión. Aquí Sión es Jerusalén. Jerusalén estaba en el monte de Sión, sigue estándolo. Parte antigua, la parte vieja. Ay de los reposados que viven en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Y mira lo que dice el verso 4. ¿Cómo son estos reposados? Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Aquí vemos cuál es el fin de esta gente. Dios no los va a ver con esos ojos de misericordia. Al contrario, van a ir a la cabeza de los que van al cautiverio, a la esclavitud. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Dice, ay de los reposados en Sión, de los confiados del monte de Samaria. Y te dice cómo viven. ¿Cómo viven? Ahí echados en sus camas, comiendo y bebiendo
y no se afligen, dice, por el quebrantamiento de José. O sea, no les preocupa las necesidades de otros. No les preocupa la condenación eterna de nadie. No les preocupa ni la de ellos mismos, menos que les preocupe la de los demás. ¿Cómo es un reposado? La palabra habla por sí misma. Son personas que no buscan a Dios con urgencia. Son personas que ya saben qué hacer. Aquí Dios no está hablando del que ignora la palabra de Dios. Aquí Dios no está hablando del que ignora el plan de salvación de Dios. No. Está hablando de personas que son conocedoras primeramente de Dios. Son conocedoras de la buena voluntad de Dios. Son conocedores de su palabra. Son conocedores de los medios de gracia que Dios ha dejado para la salvación. Pero no hacen nada. No hacen nada. Viven tranquilamente. Comen, duermen, trabajan cada día tranquilamente, aún en sus pecados. Aún sabiendo que la paga del pecado es muerte. Aún sabiendo que es enemistad contra Dios. Pero viven como si Dios no los viese. Y como si Dios no los fuese a juzgar algún día. Así viven, reposados, tranquilos. No tienen prisa. No tienen prisa por venir a Dios. No tienen prisa por convertirse a Dios. No tienen prisa ni aún por su salvación. Eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque están confiados. Creen que no sufrirán ningún castigo de parte de Dios. Nada más están centrados en la parte de la Escritura que dice Dios es amor. Y es cierto. Pero no ven la otra parte que dice que es fuego consumidor. No la ven. O no la quieren ver. O no la quieren ver. Ellos creen que Dios ni hará bien ni hará mal. Y están ahí confiados. En resumen, estos reposados, ¿cómo los podemos ver más claramente en la vida diaria? Son aquellos que gustan de leer la Biblia. Cada día quizás. Y se saben muchos textos, pero no la ponen por obra. Es más, no tienen prisa, no se esfuerzan por ponerla por obra. Son personas que les gusta escuchar y vienen miércoles y vienen domingos y escuchan atentamente la palabra de Dios, pero la Biblia les llama oidores olvidadizos. Porque saliendo de este lugar se olvidan de lo que Dios les habló a sus vidas. Sí, no se preocupan, no son serios en meditar, en profundizar lo que Dios les habló a sus vidas. Y van y luego se entregan a los deleites de este mundo, se entregan a los placeres de este mundo y se entregan al pecado hasta la próxima predicación a ver qué les habla Dios. Esos son los reposados. Los reposados, también la palabra reposados es indolentes, descuidados ante su pecado y descuidados ante el pecado de los demás. Son personas que quizás están viendo que su matrimonio se derrumba y si son mujeres buscan la ayuda del consejero familiar para ver cómo se puede restaurar su matrimonio, cómo se logra que su marido asista a una consejería familiar. Y no solo asista a una consejería familiar, cambie. Cuando ellos mismos han escuchado toneladas de palabra de Dios. Ellas mismas han escuchado toneladas de palabra de Dios. Pero no quieren poner por obra nada. Como que si los maridos se fueran a convertir con cientos de horas de consejería matrimonial. La palabra de Dios tiene una preciosa promesa de cómo sí se van a convertir los esposos. ¿Cuáles? Los que no creen a la palabra. Fíjate bien, los que ni siquiera creen a la palabra, se salvarán, dice Dios. Se salvarán, dice Dios, a través del apóstol Pedro. Los maridos se van a salvar. ¿A través de qué? A través de las múltiples sesiones de consejería familiar, aunados con los chantajes y manipulaciones de la mujer. No, no dice así.
se salvarán. ¿Por qué? Por la conducta casta, pura, santa y respetuosas ¿de quién? De sus mujeres. De sus mujeres. Pero qué fácil es, pastor, hable con mi marido, por favor, hable con mi marido. Y ellas, muy bien, gracias. Muy reposadas, muy indolentes, muy descuidadas en poner por obra la palabra de Dios, en entregar su vida a Dios. Igual es con los hijos. ¿Qué hago con los hijos? Quieren una receta mágica de cómo los hijos pueden transformarse en un día. En un día. No, no es así. No es así. El Señor ha dado promesa para los padres. Y el Señor Todopoderoso, el buen y fiel Dios, ha dicho que los hijos se van a salvar. ¿Cómo? Dice, cree. Le dice a los padres, crean. Conviértanse ustedes primeramente a Dios y crean en el perdón que Dios ofrece, en su misericordia y crean en sus promesas. Entréguense ustedes a Dios, conviértanse a Dios, crean que Él es fiel y justo para perdonar, crean que Él quiere tener misericordia de sus hijos y serás salvo tú y toda tu casa. Porque para vosotros es la promesa, dice Dios. Para los padres es la promesa. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos. Mira, Dios ha prometido salvar esposos, salvar esposas. Dios ha prometido salvar hijos. Dios ha prometido restaurar matrimonios y familias. Pero Dios dice primeramente al esposo, a la esposa, al padre, conviértete tú. Pero el padre se le hace fácil. Mira, venir a escuchar y no solo venir a escuchar, traer a rastras a su hijo. Ahí lo traen a rastras. Y ahí está sentado. Y ahí te me sientas. Y lo están codeando cuando ven que se distrae. Y se van felices porque vino. Pero no saben que en su corazón hay un volcán en ebullición. Que ese adolescente que vino lo que menos quería era estar aquí. Y como lo que menos quería era estar aquí, su mente no estaba aquí. Su mente estaba en cualquier otro lugar. Pregúntale de qué fue la prédica. No te va a decir ni una palabra de lo que trató la prédica. Pregúntale qué le habló Dios. No le habló nada. Pero el padre ya feliz, ¿verdad? Porque se lo trajo remolcado, ¿verdad? En el baúl del carro. Luego lo subió amenazado o a empujones y lo sentó a su lado. Aquí te sientas. Y se va feliz. Feliz. Qué engaño. Y está ahí insensible, indolente, descuidado ante lo que dice la palabra de Dios. Mira, a esos yo te aseguro, porque la Biblia lo dice, que Dios no los va a ver. No los va a ver Dios. No los va a ver Dios. Ahora bien, ¿a quiénes va a ver Dios? Ahora veamos a quiénes va a ver Dios. La palabra de Dios dice, pero miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y para una mejor comprensión yo quisiera dividir esta verdad de cómo es un pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, en cómo es el pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra antes de la salvación, antes, y cómo es después de la salvación. Veamos primeramente cómo es un pobre en espíritu antes de su salvación. ¿Cómo es esa persona pobre de espíritu antes de su salvación a quien Dios ha prometido mirar con ojos de compasión? Cuando aquí Dios en Isaías capítulo 66 verso 2 dice, pero yo miraré al pobre, la palabra hebrea es ani. Dios está utilizando la pobreza material de una manera figurada para enseñarnos o darnos a conocer cómo es un pobre en lo espiritual y cómo es un pobre en espíritu antes de su salvación. Primeramente, óyelo bien, primeramente es una persona que está consciente
que carece de medios o recursos. Óyelo bien. Está consciente que carece de medios o recursos para alcanzar la salvación. Y como no tiene ningún medio, ningún recurso para alcanzar la salvación, tiene que, forzosamente, obligatoriamente, tiene que pedirla. Y tiene que pedirla al que la tiene. Esa es la primera característica del pobre en espíritu. Está consciente de su necesidad. Esta es una persona que dice, yo no tengo nada. Hay un coro que dice, yo no soy nada. Y del polvo nací. Pero tú me amaste y moriste por mí. Yo no soy nada. Y del polvo nací. Pero tú me amaste y moriste por mí. Esa es una persona que sabe que en él o en ella no hay nada bueno que ofrecerle a Dios a cambio de una salvación tan grande. Y también reconoce que aun si diese a Dios todos sus bienes, si es que tiene muchos, tampoco podría comprar una salvación tan grande. Porque Dios mismo hecho hombre nos dice, porque ¿qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Por su alma. Tú no puedes comprar tu salvación. Mucha gente cree que sí puede a través de sus buenas obras, a través de sus cambios, a través de sus méritos, a través de su dinero, a través de su misericordia, a través de leer la Biblia, a través de congregarse. Eso no te sirve. Eso no te sirve, entiéndelo. Mucha gente, en lugar de venir a Dios consciente de esta pobreza, viene buscando a ver qué le entrega a Dios. A ver, ¿qué tengo en mí, Señor? A ver, ¿qué te puedo ofrecer? Ah, ya sé, Señor. Es cierto, no soy muy bueno que se diga, pero aquí tengo esto, Señor. Te lo entrego a cambio de mi perdón. No, dice Dios. Yo vine a buscar y yo vine a salvar ¿a quién? Lo que estaba perdido, lo que sabe que está perdido. Y un pobre dice, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo no tengo nada. Yo no soy nadie ni tengo nada con qué pagar esa inmensa deuda que yo he ido adquiriendo con Dios a causa de toda una vida de pecado. Desde que tengo uso de razón, los 11, 12 años, yo he pecado contra Dios. Y hoy tengo 19. Hoy tengo 25, hoy tengo 50 o 70 o 80. Toda una vida de pecados, una gran deuda. Y yo no tengo cómo pagarle a Dios. Y esta persona se reconoce perdida. Se reconoce perdida y por tanto incapacitada, óyelo bien, incapacitada en su pobreza o ausencia de medios o recursos para salvarse a sí misma. Y esa necesidad y esa conciencia de su incapacidad le produce una aflicción, óyelo bien. ¿Cuán poco se ven hoy personas convictas de pecado, con el peso de su culpa encima? ¿Cuán pocas personas se ven hoy con esa aflicción de saber que han pecado contra Dios? Les aflige más, les dé el virus de la gripe aviar, que a lo mejor ni viene a Honduras. Les preocupa más eso. Pero no hay nadie angustiado por sus pecados, por la condenación eterna a causa de sus pecados. No hay nadie angustiado porque han pecado contra un Dios justo, un Dios bueno, que solo les ha amado, que solo ha tenido misericordia de ellos. No hay esa angustia. No hay esa angustia, esa aflicción que los lleve de una manera urgente al único medio de gracia que Dios ha dejado para la salvación. Y esto es Jesús y su sacrificio en la cruz. Mira, yo he visto que cuando hay esa angustia provoca una urgencia por ir a Dios. ¿A qué? Por ir a Dios con un corazón preparado a confesar sus pecados y a suplicar su perdón.
y la persona es perdonada. Hay gente que me dice, es que con este pastor la pone muy difícil. Es que en este lugar las cosas las pone muy difícil para salvarse. No, hombre. Si solo hay una condición para salvarte, arrepiéntete y cree en el sacrificio de Cristo, en Jesús y en su sacrificio. No, hombre, pues es fácil. Ven a Jesús con un corazón pobre en espíritu. Ven al Salvador que te está esperando con los brazos abiertos, con un corazón pobre en espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios te va a ver y Dios te va a salvar. Así de fácil. El problema no es la predicación, el problema no es la palabra, el problema es el corazón del hombre que no quiere ser pobre en espíritu y prefieren desperdiciar su tiempo buscando algo bueno en ellos porque nadie quiere reconocerse culpable por su soberbia. En lugar de ser humildes y decirle a Dios, sí es cierto, Señor, estoy bien perdido, estoy bien perdida, no tengo nada, ni quiero ofrecerte nada, porque sé que nada pagaré esa inmensa deuda. Un pobre que si antes, en su soberbia, se creía rico en obras, óyelo bien. Un pobre que si antes se creía rico en obras de justicia propia y en méritos, ahora al haber renunciado a sí mismo, al haber renunciado a su autosuficiencia y a todos sus méritos, esta persona ya tiene un corazón dispuesto, tiene un corazón listo. ¿Para qué? Para ir al Salvador, a confesar sus pecados con honestidad y valentía, a suplicar perdón con ese fuerte deseo de ya no volver atrás con la ayuda de Dios. Esa persona pobre en espíritu tiene un corazón que está listo para creer en ese perdón. Hay personas que me dicen, mire, es que yo ya me arrepentí, yo ya dejé todos estos pecados, pero no puedo creer que Dios me perdone. Hay personas que me dicen, yo ya me arrepentí, yo ya dejé todos estos pecados. Le digo, bueno, y si usted se muere hoy, ¿dónde se va? Es que ese es el problema que tengo. No sé a dónde me voy a ir. No es salvo, porque un salvo es alguien que está seguro que Dios le ha perdonado sus pecados a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Está seguro que si se muere hoy se va al cielo. El Espíritu le ha dado testimonio. No está seguro porque el hombre le dice, porque a todo el mundo le dicen, hermano, pase al frente, o fulano de tal, pase al frente, acepte a Cristo y ya usted es hijo de Dios. Mira, que no te lo diga el hombre, que te lo grite el Espíritu Santo. Que así como el Espíritu Santo te da testimonio de tu maldad, de tu pecado y quebranta tu corazón, que así el Espíritu Santo te dé testimonio, te convenza de justicia, de perdón. Eso es salvación. Las personas que no pueden creer es porque no se han acercado con ese corazón pobre en espíritu al Salvador. No se han acercado con ese corazón necesitado, con ese corazón que sabe que no hay nada en él o en ella que ofrecerle a Dios. Y la pobreza en espíritu va de la mano con la humildad en espíritu. La humildad implica dos aspectos. Primero, ausencia completa de orgullo, Ausencia completa de tener un mayor concepto de ti mismo. La persona humilde se reconoce tal como es, tal como Dios la ve. Ese es un humilde. No es el que anda con la cabeza agachada, no es el que tú le haces cosas y no te dice nada. No es aquel a quien tú le pides prestado dinero y nunca se lo pagas y nunca te lo cobra. No es aquel a quien todo mundo le hace bromas y chistes y él siempre se queda callado. La gente dice, ay, qué humilde. No, espérame, pero son bien soberbios para con Dios, porque no se han convertido a Dios. Un humilde es aquel que tiene una ausencia completa de orgullo, que tiene el concepto de sí mismo que Dios tiene de él. Y dice amén. Cuando Dios le dice, tú eres un pecador, dice, sí es cierto. Sí es cierto. Ahí tenemos el ejemplo de aquel fariseo, que es soberbio. Pero también tenemos el ejemplo de aquel publicano que también coincidió con él en la hora de la oración del templo. Y en lugar de tomar la actitud de justicia propia, de soberbia del fariseo, este hombre no tenía palabras para Dios a causa de su dolor, a causa
de su quebranto y solamente podía decirle a Dios: Dios, sé propicio a mí, Dios, ten misericordia de mí, que soy ¿qué? Que soy pecador. Qué gran diferencia entre el fariseo y entre el publicano. Y no porque uno fuera fariseo y el otro publicano, sino porque uno era pobre y humilde en espíritu y el otro no. Porque el fariseo pudo haber sido el que estuviese ahí quebrantado de corazón, diciéndole a Dios: Dios, sé propicio a mi pecador, y se hubiera salvado. Es más, Dios, estoy seguro que quería que el fariseo de esa historia que Jesús nos cuenta también tuviese la misma actitud que el publicano, porque Dios quería salvar a fariseos y a publicanos. Pero solamente había uno que era humilde en espíritu: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es el primer aspecto de la humildad. ¿Cómo lo vemos en la vida práctica? Es alguien que está consciente de su condición de pecador perdido. Recuerdo el caso de un joven en México. Era líder de una denominación de jóvenes. Y cuando escuchó la palabra de Dios, Dios le convenció de pecado por el Espíritu Santo. Y escuchó otro casete, y otro casete, y otro casete. Y cada vez su convicción era más profunda. Su concepto de sí mismo iba cambiando. De ser una persona justa y recta delante de Dios a ser una persona muy pecadora. Le vino una angustia, pero no porque se iba a ir al infierno, sino por haber pagado a Dios de esa manera, con ingratitud, con rebeldía, con menosprecio. Y este joven decidió salirse de esa denominación para buscar un lugar donde le predicaran la verdad. Y cuando lo fueron a buscar, ¿por qué se había salido? Porque era un líder muy importante de jóvenes. Él les dijo: es que yo estuve ciego en ese lugar donde ustedes están. Yo estuve bien perdido, yo estaba perdido y estaba ciego, mas ahora veo la luz, veo mi condición, veo lo que yo le he hecho a Dios, veo mi pecado. Le dijeron: ay, hombre, eres un exagerado. Si tú eres bien bueno, si tú eres el mejor de todos los líderes de jóvenes, si acaso deberían renunciar algunos líderes, deberían de ser fulano y sutano y otros más. Pero tú no, si tú eres el más santo de todos. Y él decía: no, eso es lo que ustedes creen de mí. Ese es el concepto que ustedes tienen de mí. Pero el concepto que Dios tiene de mí es completamente distinto. Lo que su palabra dice de mí es completamente distinto. Ese es un humilde en espíritu en la vida práctica. Alguien consciente de su condición de pecador perdido. Y mira, nadie que le dé ahí una palmadita en la espalda le va a hacer cambiar de opinión, porque el Espíritu Santo y su palabra lo está convenciendo de pecado. Y no solamente es alguien que está consciente de su condición de pecado, es alguien que está consciente de que es enemigo de Dios. A mí me impresiona hablar con personas que viven una vida de pecado diaria, pero que me dicen que aman a Dios. Y yo le digo: usted no puede amar a Dios, porque Dios en su palabra dice que el que ama sus mandamientos guardará. ¿Y sabes qué dicen? Yo sí amo a Dios. Insisten. En lugar de decir: a ver, ¿dónde dice? Ciertamente yo no he obedecido su palabra, yo no le amo. Y si yo no le amo, ¿soy qué? O le amas o eres su enemigo. A ver. El que no te ama es tu enemigo. En lugar de ser honestos, en lugar de ser humildes, dicen: no, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Es entre Dios y yo. Yo lo amo. Solo que a mi manera, pero lo amo. No, espera. Dios no quiere que lo ames a tu manera. Dios quiere que lo ames a su manera. Y Él dice: el que me ama, me va a obedecer, porque el que me ama mis mandamientos guardará. Es una persona que dice: sí, es cierto, yo nunca he amado a Dios, aunque tenga tanta religión, tanto conocimiento, tantas obras encima. Yo he vivido una vida de pecado, lo reconozco, yo soy pecadora. No he sido salva por la gracia de Dios. Yo soy enemiga de Dios. Es más, son personas que están conscientes de su estado de condenación eterna y lo ven como justo. Lo ven como justo. Mira, no andan ahí como en otros lugares tratando de negar el infierno. Dicen: es el castigo justo para alguien que en lugar de haber amado a este Dios tan grande, tan bueno, tan amoroso, solo vivió para amarse él mismo y el pecado.
Solo vivió para amarse a ella misma y el pecado es el castigo justo. Y dice la persona, justo es que Dios me condenase y me mande al infierno. Pero también son personas que están conscientes de su necesidad absoluta de un Salvador. Mira, son humildes. Están conscientes de su necesidad absoluta de un Salvador. Saben que el venir aquí, saben que el alabar, saben que muchas cosas, si no hay un corazón contrito y humillado que ha confesado sus pecados a Cristo y suplicado por perdón, no les va a servir de nada. No les va a servir de nada. Son personas que cumplen también el segundo aspecto de la humildad, que es una sumisión, óyelo bien, sumisión voluntaria. Sumisión voluntaria por esa conciencia de su incapacidad. Sumisión voluntaria por esa conciencia de su incapacidad a Dios. Mira, tú puedes ser la persona que todos se burlen de ti y todo lo que describí, pero si tú no tienes esta conciencia de cuál es tu verdadero estado delante de Dios, y si tú no tienes esa sumisión voluntaria a Dios, a su voluntad, si tú no te has doblegado, si tú no has doblegado tu deseo, tu voluntad al deseo y la voluntad de Dios en arrepentimiento, mira, tú no eres un humilde de espíritu. Tú no eres un humilde de espíritu. Velo, velo. O sea, la salvación está ahí. Cristo está ahí con los brazos abiertos. Y el problema no es de Dios. El problema es del hombre que no quiere ser pobre y humilde en espíritu. Y la tercera característica, y que tiembla a su palabra. ¿Cómo es una persona que tiembla a su palabra antes de la conversión, antes de la salvación? Primeramente es una persona que reconoce que la Biblia es palabra de Dios. Óyelo bien. Una persona que dice, bueno, pero es que le escribieron hombres y vete a saber tú si se pusieron de acuerdo y bueno, ese no tiembla la palabra de Dios. No, ese no tiembla la palabra de Dios. La primera característica de alguien que tiembla su palabra es que reconoce que la Biblia es palabra de Dios. Así de sencillo. Es palabra de Dios. Y si reconoce que la Biblia es palabra de Dios, va a tener un respeto, óyelo bien, un respeto por la palabra de Dios. No va a andar utilizándola ahí en vano. No va a andar utilizándola en vano. Tiene un respeto por la palabra de Dios. Además, una persona que tiembla a la palabra de Dios es aquella persona que cree que todo lo que ahí está escrito es la voluntad de Dios para su vida. La persona cree que todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios para su vida. Quizás puede ser la voluntad de Dios para su marido, pero no se la aplica a su marido. No se la aplica a su esposa, no se la aplica a sus hijos. No usa la Biblia como un instrumento para decirle, ven y ve mujer, mira lo que dice aquí, el Proverbios, que es mejor vivir ahí en una esquinita de ahí del techo ahí, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mira lo que dice aquí, mujer rencillosa, mira. Por eso es que no vengo a la casa, por eso es que me quiero ir de esta casa, porque mira lo que dice la Biblia. No, espera. La persona toma la palabra de Dios para sí misma primeramente. Para sí misma primeramente. No se atreve a andar dándole ahí de bibliazos a todo el mundo sin primero antes aplicársela a él o a ella misma. No solo eso, es su única fuente de verdad. Es su única fuente de verdad. No es cuestión de lo que dice la comadre y la Biblia. No es cuestión de lo que dice el pastor y la Biblia. No. Es la Biblia. Y si lo que dice el pastor es conforme a la Biblia, amén. Y si lo que dice el pastor o el guía espiritual, cualquiera que sea, no es conforme a la Biblia, con todo respeto te digo, ni le hagas caso. Ni le hagas caso. La palabra de Dios es su única fuente de verdad.
Qué triste que yo he conocido personas que le digo, mire, la palabra de Dios dice, y te dicen, ay, pero es que mi líder espiritual dice. Digo, pero la palabra de Dios dice. No, es que mi pastor dice. No, pues. Solo recuerde que usted va a ser juzgado conforme a esta palabra. No conforme a lo que su pastor diga, o su guía espiritual, o su consejero espiritual, quien sea, diga. Podrá tener 10 títulos de doctor honoris causa, pero si no tiene al Espíritu y no es conforme a la palabra de Dios, su consejo, usted no lo escuche, porque está en juego su alma, y por su alma murió Cristo. Vea el valor que Dios le da a su alma. Por su alma murió el Hijo amado de Dios. Que no se pierda, porque a usted le convino escuchar el consejo de un hombre y no el de Dios. Que por cierto, en su palabra Dios dice, maldito el hombre que pone ¿qué? Su confianza en el hombre. En el hombre que mira, que yerra, que está apartado de la palabra de Dios. ¿Quién es alguien que tiembla ante su palabra? Alguien que literalmente tiembla. Qué triste que este libro, mira, y Don Quijote de la Mancha han venido a hacer lo mismo para muchos. Ya nadie tiembla ante esta palabra. Mira, las personas pueden leer que el hombre es como el rocío de la mañana, que hoy es y mañana no es, y meditar que Dios les está dando una oportunidad hoy para convertirse y buscar su salvación. ¿Y sabes qué hacen? No hacen nada. Aunque Dios les está hablando por su palabra que son tan frágiles, tan pasajeros como el rocío de la mañana, y no hacen nada al respecto, esas personas no tiemblan. Son personas que leyendo la Biblia o escuchan que la paga del pecado es muerte y saben que están viviendo una vida en pecado, que no son salvos. Son personas que saben que Dios ha destinado un lugar para los pecadores que mueren sin arrepentimiento y sin fe, que se llama infierno y que es real, y siguen en sus pecados. ¿Tú crees que esas personas tiemblan a la palabra de Dios? No, no tiemblan a la palabra de Dios. No se puede decir que tiemblen a la palabra de Dios. Hay personas que leen que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Sí. Y que si no están preparados, se van a quedar. Y no hacen nada. Y siguen en su vida de pecados. ¿Tú crees que tiemblan a la palabra de Dios? Hay personas que escuchan las advertencias de Dios, que Dios les hace por amor. Por un oído les entra, por otro les sale. Salen por esta puerta y siguen viviendo igual. Listos para el próximo domingo, para más palabra de Dios y siguen viviendo igual. Las personas que no escuchan las advertencias de Dios para hacer lo que Dios les manda que hagan o para dejar de hacer lo que Dios les manda que dejen de hacer, no tiemblan a su palabra. No tiemblan a la palabra. Aquí la palabra temblar es estremecerse. Estremecerse. Cuando lees cómo Dios te ve, te estremeces. ¿Tiemblas a su palabra? Personas que saben lo que Dios demanda de ellos y no lo hacen, no tienen temor a su palabra. ¿Por qué? Porque aquí la palabra también implica terror. Un terror que te lleva a hacer la voluntad de Dios a prisa. A prisa. Yo veo que personas reciben una llamada. Un secuestro express. Le secuestramos a su hijo saliendo del cine. Óigalo. Papá, aquí estás. Soy yo. Estoy secuestrado. Luego le quitan el teléfono. Necesito 300,000 pesos en 2 horas en el lugar que le vamos a decir. ¿Cómo crees que se pone esa gente? Hace fiesta. No, hombre, me hicieron un favor. Secuestraron a mi hijo, se lo llevaron. Hagamos fiesta. No. Les empieza a entrar una angustia, una temblorina. Hay que buscar una diazepam primeramente. Mira, primeramente hay que atender al padre y a la madre antes que el secuestrado. Capaz le da un infarto. Empiezan a temblar ante la palabra del secuestrador. Y luego que empiezan a temblar ante la palabra del secuestrador, ¿se tomaron en serio la palabra del secuestrador? Eso les genera una urgencia a actuar. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos los 200,000. Bueno, pues hagamos esto y esto y esto y esto. Pero démosle a esa gente el dinero ya. Y dan el dinero y les devuelven al hijo. Cuando Dios te dice que eres carne del infierno por causa de tus pecados.
Cuando tú mismo estás consciente de que no sabes si te vas a morir mañana y te vas a ir al infierno, y no tiemblas y no actúas, ¿sabes cómo se llama eso? Un insensato. Sí, un insensato. Alguien que no tiembla a la palabra de Dios. Porque el que tiembla a la palabra de Dios se apresura. Es solícito, es diligente en poner por obra cada cosa que Dios le manda en cada aspecto de su vida personal y en cada aspecto de su vida familiar. Así de sencillo. Cuando una persona hace que su voluntad prevalezca sobre la voluntad de Dios, esa persona no tiembla. Cuando una persona hace que su opinión prevalezca sobre la opinión de Dios, esa persona no tiembla a su palabra. Mira, ¿sabes cuál es el problema más grande? No es que Dios no quiera salvar, es que ya te diste cuenta, no hay pobres en espíritu, no hay humildes en espíritu y no hay personas que tiemblen a su palabra. Es más, yo conozco personas que me dicen, Dios me habló. Yo iba en el carro y Dios me habló. Era tan audible la voz de Dios que me tuve que detener. Yo estaba en mi oficina, en mi trabajo, y Dios me habló. Era tan clara la palabra de Dios. Yo había estado orando a Dios y Dios me habló. O estaba en mi casa, leyendo la Biblia, leyendo un versículo o un pasaje, como Dios me habló a mi vida. Y se impresionan de que Dios les hable. Pero no hacen nada. No hacen nada. No hacen nada al respecto. No tiemblan a su palabra. Y qué triste, porque a estos Dios no los va a mirar. Pero ¿cuál es el fruto de ser pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra antes de la salvación? Para alcanzar esa salvación. En el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová. Cercano está Jehová. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Mira lo que dice aquí. ¿Y salva a quién? A los contritos de espíritu. ¿Y salva a quién? A los contritos de espíritu. Y en el Salmo 51, 17, ¿sabe qué dice? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Que le engañe? ¿Le haga pasar al frente sin ser pobre y humilde de espíritu y que tiemble a su palabra antes de la salvación y le ofrezca una salvación solo por repetir una oración? Y que usted se vaya confiado diciendo, ya soy cristiano, ya me voy a ir al cielo. Oiga, qué bonito es ahí, ¿verdad? O mejor prefiere que le explique a quién mirar a Dios para salvación, para que usted vea si usted tiene ese corazón para salvación. Y si no lo tiene, mejor medite. Y ya para terminar, usted dirá, pastor, ¿y cumplirá Dios con su palabra? ¿Cumplirá Dios con su palabra? Mira, a mí una de los pasajes bíblicos que más me ha impresionado es la vida de un rey que se llamaba Manasés. Este hombre Manasés era el abuelo de un gran rey reformador conocido como Josías. A mí me impresiona esta historia por dos cosas. Por su vida de pecado, siendo hijo de un padre tan piadoso, un reformador. Un reformador. Y no solo eso, sino aún más me impresiona por la misericordia de Dios. De cómo Él promete y cumple que mirará al pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Le voy a leer la vida de este hombre. Déjeme decirle que este hombre estaba considerado como el rey más perverso de Judá. Este hombre era hijo de un rey justo y recto que se llamaba Ezequías. Y de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Le voy a empezar a leer segunda de Crónicas 33 del 1 en adelante.
pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Y por qué hizo lo malo? Oiga lo que hizo. Reedificó los lugares altos donde se ofrecía culto de adoración a ídolos que su padre Ezequías había derribado en su celo por Dios. Y levantó de nuevo los altares a los Baales, hizo imágenes a Acera y adoró a todo el ejército de los cielos, a las estrellas, al sol, a la luna y todo, y les rindió culto. Fíjate. Edificó también altares en la casa de Jehová. En la casa de Dios metió estatuas de dioses paganos. Nadie había hecho eso. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínate, en los atrios de la misma casa de Dios edificó altares a todo el ejército de los cielos, sol, luna, estrellas, etc. Pero no solo eso, pasó sus hijos por fuego, ofrecía a sus hijos a Moloc, un dios abominable. Es decir, llevaba a su hijo y ese dios tenía en sus pies, era como una chimenea grande, pero con forma ahí horrible. Y en la parte de abajo tenía ahí el fuego, tenía la leña y el fuego subía. Y como en la panza tenía un agujero, y ahí tiraban a los niños vivos por la panza para que se quemaran. Dice que este hombre pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Cómo ven? Manasés, pues, dice, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué perverso es este hombre, ¿verdad? No en vano se ganó el título del rey más perverso de Judá. Pero ¿qué sucedió un día? Dios envía un juicio divino a este hombre. Y en 2 de Crónicas 33:11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, con grilletes a Manasés, al rey, y lo llevaron como esclavo. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Cómo ves? Justo pago, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿qué pasó cuando este hombre estaba en Babilonia ahí, encarcelado, esclavo? Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oye lo que dice aquí. Este rey perverso, bajo un juicio de Dios, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Tú dirás, no hombre, que ni sueñe que Dios le va a contestar. ¿Tan impío? ¿Tan perverso? Pero mira lo que dice el verso 13. Respaldando las palabras de Dios, pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido. Habiendo orado a Dios, fue atendido por Dios. Pues Dios oyó su oración. Y no solo oyó su oración, miró a su necesidad. ¿Y sabes qué hizo? Y lo restauró en Jerusalén, en su reino. ¿Cómo ves? Impresionante. A mí me impresiona. A mí me impresiona. El hombre más perverso de toda Judá. Un día oró a Jehová su Dios. ¿Pero cómo? Humillado grandemente. No, el problema no es de Dios. El problema no es del predicador. El problema es que la gente quiere orar
a Jehová su Dios, pero no se humillan grandemente a Dios. No, no se doblegan, no se rinden, no se entregan, no reconocen sus pecados y su maldad, no reconocen su ingratitud, no reconocen su injusticia, no reconocen su menosprecio a Dios, no reconocen su rebeldía. Quieren seguirse viendo buenos y bonitos y muy santos y muy buenos y piadosos. Y así, con ese corazón que no es nada humilde, quieren rogar a Dios por perdón. Pero si no soy tan malo como Manasés, pero tu corazón no se ha humillado grandemente como el de Manasés. Cuando tu corazón se humille grandemente como el de este rey perverso, para que veas que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando vea un corazón humillado grandemente, para que veas que no hay pecado. Para que nadie diga, ay, es que mi pecado es tan grande, usted no se lo imagina, que no creo que Dios me pueda perdonar. Oye, pues oyó la oración de Manasés y lo restauró en su reino en Jerusalén. Lo perdonó. ¿No te va a perdonar a ti? Aquí el problema no es Dios. Aquí el problema no es la predicación. El problema es el corazón del hombre que no se humilla grandemente en la presencia de Dios. Amén. ¿Sí queda claro quién es un pobre y humilde en espíritu antes de su salvación? ¿Sí queda claro cómo tú necesitas que Dios te mire y cómo tú necesitas ser un pobre y humilde en espíritu y que tiembla su palabra? ¿Y sí queda claro cómo Dios cumple su palabra? Te estoy poniendo de ejemplo al rey más perverso que hubo en toda Judá, Manasés. Y cómo Dios, cuando se humilló grandemente, lo perdonó. Meditemos un momento antes de irnos. Da testimonio el Espíritu Santo a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Dan testimonio los que te rodean de que eres un hijo de Dios verdadero. Gloria a Dios. Pero si el Espíritu Santo no da testimonio de que eres perdonado, de que eres un salvo, un hijo de Dios, y tus obras testifican contra ti de que no eres un cristiano, entiende, no es por culpa de Dios. Es porque no eres un pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Sino por el contrario, eres una persona soberbia que crees que puedes buscar a Dios cuando a ti te plazca, cuando estés de humor. Mientras el Rey de Reyes y Señor de Señores espera. Dios puede esperar, dicen. Ese es el mensaje que le dan a Dios a aquellos en su soberbia, que no se rinden a Dios, que no vienen a Dios conscientes de su necesidad de un Salvador para perdón urgentemente. Que no vienen a Dios urgidos por su condición de pecadores y porque tiemblan a su palabra. Ese es el mensaje que le dan a Dios. Dios, tú puedes esperar. Qué triste. Y luego, cuando no viene la salvación anhelada, dice en Proverbios que contra Jehová se irrita su corazón. O culpan al predicador que la pone muy difícil, que la palabra es muy dura, que hay legalismo. No, hoy no busques fuera, está en tu corazón el problema. Mira, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, óyelo, ni se ha agravado su oído para no oír. Él quiere tener misericordia de ti. Él quiere tener misericordia de ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él quiere darte esa libertad de la esclavitud del pecado. Quiere darte esa libertad de la condenación eterna. Quiere que tú seas un hijo de Dios, una hija de Dios. Que tengas ese gozo y esa paz que da el estar en paz con Dios.
Él quiere que tú seas un bienaventurado. Pero Él no puede hacer nada en contra de tu voluntad. Óyelo. ¿Es tu corazón pobre y humilde en espíritu y que tiembla su palabra? No te estoy preguntando cuántos años tienes de ser cristiano o de decir que eres cristiano. No te estoy preguntando cuántos años tienes desde que aceptaste a Cristo en X o Y denominación. No. Ni cuántos cursos has recibido desde entonces, ni a qué puesto has llegado. Yo quiero comenzar desde el principio. ¿Has sido un pobre y humilde de espíritu? ¿Has temblado a su palabra? Para que Él pueda verte con ojos de misericordia y pueda darte esa salvación que tú esperas. Qué bueno es Dios. En verdad, bueno es Dios para con nosotros. Paciente es Dios para con nosotros y misericordioso es Dios para con nosotros. Que ya no hayan menospreciadores de su bondad, menospreciadores de su misericordia, sino pobres y humildes en espíritu y que tiemblen a su palabra, para que Dios les mire con esos ojos de amor, de compasión, y salga a su encuentro, y salga a tu encuentro para salvarte, para perdonarte todos tus pecados, para hacerte un hijo de Él, para tener compasión de ti como lo hizo con Manasés y con muchos más, como lo hizo conmigo mismo. Pero yo miraré, dice, al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Este hombre Manasés inició una reforma después de que él clamó a Jehová humillado grandemente. Inició una reforma, trató de reparar el daño, pero no fue suficiente y Dios envió a su nieto, el rey Josías, a continuar esa reforma. Si tú lees la historia del rey Josías, te vas a dar cuenta que también era un hombre pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Dice la palabra de Dios que siendo un muchacho, comenzó a reinar Josías a los 8 años. Y siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de sus padres. Él comenzó a reinar a los 8 años y tenía 8 años de ser rey, 16 años, cuando comenzó a buscar al Dios de sus padres. Y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de todos esos lugares altos, de todas esas imágenes de acera, de todas las esculturas e imágenes fundidas de ídolos que su padre había levantado. Su abuelo había querido restaurar, pero su padre Amón, que reinó 2 años, volvió a poner todas estas cochinadas. Y después que este hombre empezó a limpiar la tierra de todos esos ídolos abominables, dice la palabra de Dios que se preocupó por restaurar el templo. Y cuando empezaron ahí a hacer los trabajos de restauración del templo, encontraron el libro de la ley. Imagínate, estaba ahí arrumbado, perdido. Y cuando empezaron, dice ahí, a limpiar el templo, encontraron el libro de la ley. Y las personas que lo encontraron vinieron a Hilcías, el sacerdote. Más bien fue el sacerdote Hilcías el que halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y fue el sacerdote Hilcías el que vino al escriba Safán y le dijo: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¡Qué gozo había ese día! ¡Qué gozo! Imagínate todo el libro de la ley perdido por años. Y lo encontraron ahí arrumbado, escondido quizás, en medio de saber qué cosas ahí. Y el sacerdote Hilcías dio el libro al escriba Safán. Y Safán salió corriendo y se lo llevó al rey. Y le informó de cómo iba la reconstrucción del templo. Pero también le dijo Safán: el sacerdote Hilcías me dio un libro, que era el libro de la ley. Y leyó Safán en el libro delante del rey. El rey nunca había leído el libro de la ley. Estaba perdido todos esos años. Y dice la palabra de Dios que luego que este rey, el gran reformador Josías, el que buscaba a Dios en los tiempos de su juventud, este rey, luego inmediatamente que oyó las palabras de la ley,
rasgó sus vestidos por lo que ahí oía. Rasgó sus vestidos en señal de dolor y mandó a una serie de personas a consultar a Jehová, primeramente por él y después por la ciudad. ¿Por qué? Porque sabían que habían transgredido la ley de Dios y que grande era la ira de Dios sobre ellos. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, dice. Y mandó a preguntar ahí a Dios, un hombre pobre y humilde en espíritu, siendo rey, y que tiembla a su palabra. Mandó a preguntar ahí a una profetisa llamada Juldá, mujer de Salum, que vivía ahí en Jerusalén, en el segundo barrio. Y esta mujer le mandó a decir al rey: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero oye lo que le manda a decir Dios a este rey, pobre y humilde de espíritu y que tiembla la palabra de Dios. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, por cuanto oíste las palabras del libro. Oye, qué precioso. Por cuanto oíste las palabras del libro, pero no solo oyó las palabras del libro indolentemente, como un reposado soberbio, oidor olvidadizo, no. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. Oye bien lo que dice. Y tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Yo también te he oído, dice Jehová. No es difícil la salvación. Ese es el Antiguo Testamento, que no dicen que el Nuevo es el pacto de la gracia, que estamos en un mejor pacto. Pues debería de ser más fácil todavía. Pero mira, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Dios, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios, te doblegaste delante de Dios aún siendo rey al oír sus palabras, y te humillaste delante de mí, dice Dios, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ahí tienes un corazón contrito, ahí tienes un corazón humillado, ahí tienes un hombre convicto de pecado, ahí tienes un hombre arrepentido, ahí tienes un hombre suplicante a Dios, necesitado. Dice, yo también te he oído, dice Jehová. Y Dios lo salva. No solo le salva su alma, sino le salva de vivir la época terrible que Dios iba a traer en su ira sobre ese pueblo. Dice Dios, pero yo miraré. Dios cumple. Dios cumple. Es el corazón del hombre el que no ha querido doblegarse. Es el corazón del hombre el que no ha querido reconocer su pobreza, su necesidad, su incapacidad. Es el corazón del hombre incapaz ya de angustiarse por estas cosas, porque no tiembla su palabra. Dios te ha puesto 2 ejemplos hoy para que veas cómo Él sí cumple a su palabra. Gracias, Señor, porque sí cumples a tu palabra. Gracias porque sigues siendo fiel. Y gracias porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que te encuentres en medio de nosotros muchos pobres y humildes en espíritu, que tiembles a tu palabra, para que tus ojos, Señor, tus ojos de amor y tus ojos de misericordia puedan atraer, puedan seducir a estas personas hacia tu perdón, a ese perdón que es en Jesús y su sacrificio en la cruz. Padre, te lo suplicamos.
Te los pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Así sea. Amén.